Bueno, pues muchas gracias, entre otras cosas por aguantar hasta el final, que ya todos tenemos hambre y además ya estamos todos cansados porque ha sido una jornada muy estimulante donde se nos han estado contando cosas muy interesantes y que nos están dando mucho para pensar a todos. Dar las gracias a Noelia, a María Ángeles por pensar en mí para este seminario y, por supuesto, al Instituto y al Ministerio por organizarlo. Bueno, yo voy a intentar ser breve, a ver si lo logro. Yo lo que quiero es contar unos primeros resultados de la parte más metodológica que estamos desarrollando en este proyecto que ha comentado María Ángeles de Paisajes Culturales en Aragón, estudio comparativo para generar nuevos modelos de análisis y de transferencia social. Nosotros lo que queremos con este proyecto es analizar el patrimonio cultural, pero a través de la perspectiva de nuevas figuras patrimoniales, como son la propia de paisaje cultural, pero también y sobre todo a través de la figura de las comunidades patrimoniales. Intentamos definir y diseñar modelos de gestión de estos paisajes desde las identidades locales para de esta manera intentar reafirmar esto que ha salido a lo largo de toda la jornada, que es esa dimensión social y esa memoria colectiva que es muy importante desde nuestro punto de vista en el concepto de paisaje cultural. Para alcanzar estos objetivos que nos hemos propuesto, bueno, pues hemos combinado, digamos que la metodología más clásica de ir a los archivos, de hacer trabajo de campo, con el uso de las nuevas tecnologías y también con el uso de la encuesta y de la entrevista para trabajar con estas comunidades patrimoniales. Estas dos últimas, es decir, el uso de las nuevas tecnologías y de la encuesta y de la entrevista, es lo que voy a venir brevemente a contaros. La digitalización del patrimonio cultural es algo que cada vez esta conciencia de necesidad de digitalizar el patrimonio, cada vez la tenemos más desarrollada, ¿no? Pero sobre todo también está muy fomentada por toda una serie de documentos que se han ido publicando, y en concreto destacamos la recomendación de la Unión Europea 2021-1970, donde se propone en esta recomendación la creación de un espacio común de datos para el patrimonio cultural a nivel europeo. En esta recomendación vemos que hemos detectado algún problema, y es que hablan fundamentalmente de monumentos y hablan también de monumentos visitados físicamente, ¿no?, como el tipo de patrimonio prioritario para su documentación. Es decir, consideramos que en este aspecto esta recomendación maneja un concepto de patrimonio monumentalista, que yo creo que ya en el siglo XXI ya lo hemos superado todos, pero también una visión muy mercantilista, porque es ese patrimonio monumental que está vinculado al desarrollo del turismo, que ya también hemos hablado aquí, ¿no? Y sin embargo, se ve que se va digitalizando este patrimonio con estas características, y por eso echamos en falta hay otros tipos de patrimonios que están muy poco desarrollados, como pueden ser los jardines históricos, el patrimonio bibliográfico y documental, el patrimonio arquitectónico más reciente y, por supuesto, el patrimonio industrial, ¿no? Y dentro de este grupo de patrimonio industrial, en concreto, la arquitectura industrial, porque sí que hay algo digitalizado de patrimonio industrial, y esta digitalización se suele utilizar fundamentalmente para la educación sobre patrimonio, o también hay muchos trabajos sobre maquinaria, tanto preindustrial e industrial, pero sin embargo no hemos encontrado, seguramente existirá, pero no hemos encontrado trabajos o una cierta abundancia de trabajos que estén vinculados con la arquitectura industrial. Por eso nosotros nos planteamos el caso que voy a comentar, que es el de la central térmica de Aliaga, que ahora les pondré imágenes, y esta digitalización de esta central térmica de Aliaga la hacemos atendiendo a los requerimientos técnicos que precisamente se nos requieren en esta recomendación de la Unión Europea.
El otro pilar novedoso, o que nosotros entendemos que es novedoso, es la dimensión social. Y de nuevo esta dimensión social del patrimonio cultural también la vemos apoyada en toda una serie de recomendaciones y de cartas del marco europeo que no voy a contar porque ya las conocemos todo. Por supuesto, el Convenio Europeo del Patrimonio, donde ya por primera vez se define el paisaje y en esa definición se introduce esa dimensión social y subjetiva, esa dimensión del individuo que interactúa con ese territorio, con ese medio natural. Luego estaría también el Convenio de Faro, donde por un lado define qué es patrimonio cultural y en esta definición insiste en señalar la importancia de la sociedad, ¿no?, y de la relación que esta sociedad entabla con el bien cultural. Y luego, por otro lado, en este Convenio de Faro también se nos está definiendo qué se entiende por comunidad patrimonial, es decir, ese conjunto de personas que valoran los aspectos específicos de un patrimonio que estas personas desean conservarlo y desean transmitirlo a las generaciones venideras. Y luego, por último, también la propia Estrategia Europea del Patrimonio para el siglo XXI, donde uno de los pilares, se apoya en 3 grandes pilares esta estrategia europea, y uno de esos pilares es el social. Y de nuevo se nos dice que uno de los pilares es establecer esa relación entre el patrimonio cultural y la ciudadanía, para que a través de esta relación el patrimonio sirva o sea un instrumento para transmitir los valores democráticos. Y luego también en esta estrategia europea se insiste muchísimo en una participación, en una gestión, participativa de esos recursos patrimoniales. Bueno, pues tomando como punto de partida estas directrices en ambos temas, tanto en la digitalización como en la dimensión social, abordamos el estudio de este paisaje electrominero de Aliaga, que lo tenemos en las cuencas mineras de Teruel, que ya nos han hablado de las cuencas mineras y que está muy cerca de lo que nos ha estado comentando Jorge Magaz. Bueno, la central térmica de Aliaga realmente es un paisaje que es el resultado de 3 paisajes. El paisaje electrominero es un resultado de 3 paisajes diferentes que conviven para formar un paisaje industrial. El primero de ellos, indudablemente, es el geológico. Desde el punto de vista geológico, Aliaga está enclavada en un espacio natural que resume los últimos 200 millones de años de la historia de nuestro planeta. Tiene una serie de formaciones geológicas y de estructuras geológicas que se modelan en espectaculares relieves, como el que veis en la imagen, y que son consideradas por los científicos, no es amor a la tierra, sino que están consideradas por los científicos como ejemplos únicos desde el punto de vista geológico. Y claro, estas formaciones geológicas son también las que dan lugar a la formación de los elementos carboníferos. Desde el punto de vista minero, bueno, estos serían algunas de estas formaciones geológicas. Desde el punto de vista minero, lo que nos vamos a encontrar, el paisaje minero que nos encontramos es un paisaje que se explota por la empresa Eléctricas Reunidas de Zaragoza a partir de los años 50, a través de 3 minas, que son 3 minas de galería, y que este paisaje de minas en galería se complementa también con un sistema de transporte del mineral a través de un cable aéreo, es decir, no a través de un ferrocarril minero, sino de un cable aéreo, y también a través de la construcción de un barrio obrero, el barrio de Santa Bárbara, que tiene una iglesia y una escuela, es esta que veis aquí, y que está en estos momentos pues está convertida en un pequeño centro de interpretación de la minería. Y luego, por último, tendríamos el paisaje eléctrico, ¿no? Es decir, tenemos el paisaje geológico, el minero y, por último, el eléctrico. En este caso, estaría formado este paisaje eléctrico por la propia central térmica que se construye en los años 50, en concreto se inaugura en 1952, por la presencia de un embalse. El agua es necesaria para la refrigeración de la propia central, y es un embalse construido en 1945, y luego también por la presencia de un barrio residencial, que de nuevo es un barrio que tiene todo tipo de servicios, como ya habíamos visto anteriormente.
Indudablemente, en este barrio minero, en este espacio, en este paisaje, que aquí tenéis un pequeño vídeo de los que estamos realizando, bueno, pues la central sería el espacio más imponente, ¿no?, que está formada por esas 3 grandes naves que se desarrollan en paralelo, y cada una de ellas tendría una dedicación: la nave más grande a las calderas, la central a los grupos generadores, y luego, por último, la sala de condensación. Vamos a acabar de ver el vídeo, es muy breve. Una de las primeras acciones que hemos visto ha sido la de digitalizar esta central térmica, que es con la que acaba Mirad, aquí se ven muy bien esas formaciones geológicas que hacen de esta zona un paisaje geológico único. De hecho, tiene un parque geológico, no un geoparque, pero sí tiene y esta es la central térmica, que con el embalse y, bueno, todo este entorno geológico minero tan destacado. Os decía que uno de los elementos que hemos trabajado ha sido la digitalización de la gran central térmica. Atendiendo a esta directiva europea que he nombrado, bueno, ha habido una necesidad de establecer una serie de procedimientos lo más estandarizados posibles para poder realizar esta captura de datos, ¿no? Y de esta manera establecer una metodología que luego pueda ser aplicable tanto en la propia toma de datos como también en la reconstrucción virtual del bien concreto. Por eso ha habido todo un proceso previo de reflexión, teniendo en cuenta el equipamiento, el objetivo, el proyecto, el equipo, el entorno y también los requerimientos de los promotores y el propio procesamiento de los datos, tal y como se señala, como ya he comentado, en esta normativa europea. La morfología del objeto a capturar, bueno, pues es un edificio que aparentemente es fácil para hacer estas tomas, pero sin embargo hay varios problemas, ¿no?, que han dificultado. Primero es la propia iluminación de la parte baja de la central, las propias características de la fachada con muchos ventanales de vidrio, que en unos casos estaban rotos, en otros no, y eso generaba muchos reflejos. Y luego también la dependencia de la luz natural, porque en estos momentos carece de fluido eléctrico, está desconectada de la red eléctrica y, por lo tanto, solamente se contaba con la luz natural, y que se hizo en el mes de enero por cuestiones de planificación del trabajo, con lo cual aún se dificultó más porque las horas de luz pues fueron bastante escasas. Luego también las condiciones materiales en las que se realizó el trabajo también supusieron todo un problema, porque se realizó con drones para poder llegar, aparte de la fotogrametría, para poder llegar a los sitios más inaccesibles, y contamos con profesionales que eran expertos audiovisuales en fotografía digital, pero no en fotogrametría, con lo cual ahí también hubo que hacer una especie de autoaprendizaje de cómo realizar toda esta serie de tomas. Bueno, el resultado, ya lo veis, son estas imágenes que os estoy pasando. Se hicieron un total de 7.310 fotografías, y al final no se trabajó con todas ellas porque se generaban muchos problemas de solape, y al final se seleccionaron 1.000 fotografías del exterior y 3.800 fotografías del interior, y se tuvo que trabajar de manera separada el interior y el exterior para luego, una vez ya reconstruidos, llegar a enlazarlos. Además, también se hicieron ortofotografías, porque con todo esto lo que queríamos era generar un material gráfico para que en la parte de los arquitectos que tenemos en el equipo pudieran trabajar y pudieran
pensar o pudieran realizar proyectos de futuras intervenciones, ¿no?, en esto de intentar darle un uso futuro, porque carecíamos de documentación de la central. Fundación Endesa, este es otro tema, Fundación Endesa es muy difícil entrar a los archivos y no nos han dejado consultar la documentación hasta el día de hoy, el proyecto todavía le queda un año, no, hasta el día de hoy pues todavía no hemos podido consultar el material gráfico más allá de las fotografías que tienen digitalizadas en la web. Por lo tanto, bueno, con esto solucionábamos esa carencia de material gráfico. Esta sería un ejemplo de las ortofotografías. Y luego también hicimos un pequeño modelado con la iglesia de Santa Bárbara en Aliaga, pero bueno, no os pongo porque para ahorrar tiempo. Esto por un lado. Luego, por otro lado, para estudiar esa dimensión social que nosotros considerábamos muy importante y que por lo menos hasta el momento en Aragón no se había trabajado, la considerábamos muy importante porque era la dimensión que nos ayudaba a intentar traducir, o sea, queríamos establecer mecanismos para traducir los aspectos más subjetivos y más abstractos que estaban ligados con esos valores simbólicos del bien, ¿no?, de la central térmica y de todo lo que hay en torno a ella. Una de las primeras trabajos que hicimos fue localizar los grupos de interés. Ahí teníamos a la población local, a los visitantes y a los agentes dinamizadores del territorio, pero me quiero simplemente hacer un comentario sobre la población local. Y es que por población local entendíamos tanto los que estaban viviendo ahí, que es un pueblo de 300 habitantes, como también todos esos descendientes que viven fuera, pero que van los fines de semana, van para fiestas, es decir, esa población que nosotros la considerábamos local porque aunque no vivían todo el año, pero sin embargo mantenían una relación muy activa y sobre todo muy sentimental con Aliaga y con todo lo que representa la central. Para trabajar con ellos, lo que hicimos fue desarrollar encuestas y entrevistas. Con las encuestas las realizamos con Google Forms, que es una herramienta pues, muy sencilla que nos permite hacerlas online. También la hicimos digitalmente, también llevamos encuestas en papel y en la encuesta recogíamos la información de la percepción y de la identificación, de la vinculación y de la identidad con el patrimonio y en cuarto lugar con la gestión de este patrimonio. Y luego hicimos también entrevistas a antiguos trabajadores, entrevistas que indudablemente habíamos preparado inicialmente, pero que luego las dejamos en un formato semiabierto. Teníamos un guión, pero conforme iba derivando la conversación, bueno, pues llevábamos la entrevista por un lado o por otro. Y, por supuesto, estas entrevistas las extendimos a los agentes del territorio. Aquí tenéis el alcalde, aquí tenéis a la guía de la Asociación Cultural y Recreativa de Santa Bárbara, ¿no?, que son los que trabajan más directamente con el patrimonio. Y luego, por último, hicimos 2 mesas de memoria con las personas que en estos momentos están viviendo en los 2 pueblos, tanto en el pueblo minero como en el pueblo que se construye con la central térmica. Bueno, el resultado, logramos reunir unas 63 encuestas, vamos a ver si podemos conseguir más, y el resultado fue que en primer lugar el evento patrimonial con el que se identifica la población es con el natural, es decir, hay un nuevo recurso turístico que son unas pasarelas, que es una caminata a lo largo, con un camino, ¿no?, a lo largo de toda el entorno de la montaña, y ese era para ellos el elemento más fuerte de identificación. Y en segundo lugar el minero, o sea, el patrimonio industrial, pero entre lo minero y la central térmica le daban muchísima más importancia a la central térmica. El patrimonio minero, pese a que tiene un centro de interpretación, cosa que no tiene la central térmica, había quedado bastante más diluido en la memoria.
Todos consideraban que la central térmica, bueno, todos, un amplio porcentaje consideraba que la central térmica era uno de sus valores patrimoniales más importantes, pero todos, sobre todo en las entrevistas, también consideraban que era muy difícil intervenir en ella. Era un elemento patrimonial muy grande y que se veían muy desbordados, tanto por las propias dimensiones como por la financiación, ¿no? El propio alcalde nos hablaba que él tenía muchas ideas, pero que realmente no sabía cómo abordar un proyecto de intervención. Bueno, en definitiva, estos son, a grandes rasgos, estos primeros trabajos que tenemos que seguir desarrollando y que, bueno, quería compartirlos con todos ustedes. Muchas gracias.